Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a abordar la guía domiciliaria número 4 y hablaremos sobre las potencias. Y para eso vamos a presentar nuestro objetivo, que es reconocer e identificar las partes de una potencia como su base, su exponente y la potencia en sí misma. Iniciaremos hablando sobre las potencias. Bueno, ¿qué es una potencia? Vamos a decir que una potencia es una multiplicación iterada, o sea, reiterada, que se repite por sí mismo. Y es por eso que tenemos en la pizarra que la potencia es todo producto de factores iguales. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Cuando decimos iterada significa reiterado por el mismo factor, o sea, el mismo número. Ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2. Esto es una multiplicación iterada, que se repite por el mismo factor, o sea, el mismo número. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4. El 2 se multiplica por sí mismo 4 veces. Siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a resolver la potencia. Tenemos 2 elevado a 3. Esto indica que el 2, que es la base, se multiplica por sí mismo tantas veces lo indique el exponente. En este caso, el 2 es nuestra base. Y se tiene que multiplicar por sí mismo tantas veces lo indique el exponente. El exponente dice 3. O sea que el 2 se multiplica por sí mismo 3 veces. 2 por 2 por 2. 3 veces por sí mismo. Y todos sabemos que 2 por 2 es 4. Y 2 por 2 es 4. Y 4 por 2 son 8. Por lo tanto, el resultado de nuestra potencia de 2 elevado a 3 es 8. ¿Cuál es nuestro error más habitual, chiquillos, en pruebas, en controles, en guías? Tengo la potencia 2 elevado a 3. Yo digo 2 por 3 es 6. Eso está malo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el concepto de potencia. Y el concepto de potencia habla de una multiplicación iterada. O sea, un factor que se multiplica por sí mismo n veces. N veces significa un número indeterminado. ¿Cómo lo determinamos? Con nuestro exponente, nuestra base. Nuestra base es el factor, es el número, y el exponente es el que indica la cantidad de veces que se repite. Por lo tanto, sigamos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver los siguientes 3 ejemplos. Tenemos multiplicaciones iteradas y las queremos llevar a potencias, entendiendo que el concepto de potencia es una base que se multiplica por sí mismo tantas veces lo indique el exponente. Entonces, vamos. En la primera parte tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces se multiplica el 2 por sí mismo? Nos damos cuenta que todos son 2, o sea, son el mismo factor. Y que se multiplican por sí mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, nuestra base va a ser el 2 y se multiplica por sí mismo 6 veces. El siguiente. Tenemos un medio, un medio, un medio, un medio, un medio, que se están multiplicando. Por lo tanto, nuestra base va a ser un medio y nuestro exponente va a ser cuántas veces haya multiplicado. 1, 2, 3, 4, 5. Un medio elevado a 5 va a ser nuestra potencia. Y por último, 5 por 5 por 5. Nuestra base va a ser 5 y se están multiplicando ellos mismos ¿cuántas veces? 3
veces. Y es de esta manera que una multiplicación iterada la podemos transformar a una potencia. Ahora nos damos cuenta que tenemos tres potencias. Vamos a hacer el proceso contrario. Vamos a llevar estas potencias como una multiplicación iterada. Recuerden que una multiplicación iterada es un factor que se multiplica por sí mismo. Por lo tanto, el primero dice 2 elevado a 4. Significa que la base, que es 2, se multiplica por sí misma 4 veces. Vamos a la pizarra. La 2, que es nuestra base, se multiplica por sí mismo 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. 4 veces. 2 por 2 es 4, 2 por 2 es 4 y 4 por 4 son 16. El siguiente dice 5 elevado a 2. Significa que la base, que es 5, se multiplica por sí mismo 2 veces. O sea, 5 por 5. Y 5 por 5 es 25. Y por último, tenemos 10 elevado a 3. Significa, llevándolo a una multiplicación iterada, que la base se multiplica por sí mismo 3 veces. 1, 2, 3. Y 10, 10 y 10 son 1000. Ahora tenemos dos ejercicios. El primero nos pide identificar las partes de una potencia. El ejercicio nos dice 2 elevado a 6 es igual a 64. Por lo tanto, tenemos que decir, ¿cuál será nuestra base? Así es, chiquillos, chiquillas. Nuestra base es 2. Nuestra base es 2. ¿Y cuál es la base? La que se multiplica por sí mismo tantas veces lo indique el exponente. Por lo tanto, el exponente va a ser nuestro número 6, que le indica a la base que se multiplique por sí misma 6 veces. Y por conclusión, el 64 va a ser nuestro resultado. Resolvamos nosotros. El 2 elevado a 6 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. O sea, 6 veces. Es el 2 que se multiplica por sí mismo 6 veces. Y lo resolvemos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64. Y ahí tenemos resuelto nuestro primer ejercicio. El ejercicio número 2 nos habla de descomponer un número y transformarlo a potencia o llevarlo a potencia. Y el número es el número 27. Y acá es importante tener en cuenta las tablas de multiplicar. ¿Qué número multiplicado da 27? Y pensando en mis tablas de multiplicar, yo me acordaría que 27 es 9 por 3. ¿Ya? ¿Podemos seguir descomponiendo? Sí, porque el 3 es un número primo. Pero el 9 no. Es un número compuesto. Por lo tanto, yo puedo seguir descomponiéndolo. Yo puedo decir que 9 es lo mismo que 3 por 3. Porque 3 por 3 es 9. Por lo tanto, esto me queda 3 por 3 por 3. Y acá tenemos una multiplicación iterada. Es un factor que se multiplica por sí mismo 3 veces. Por lo tanto, esto yo lo puedo llevar a potencia. Y digo, es una base que se multiplica por sí mismo ¿cuántas veces? 3 veces. Que es lo mismo que 27. Por lo tanto, esto es lo mismo que esto.